Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy tenemos un tema polémico. Mamá, papá que me está escuchando, usted puede participar. Voy a hacer esta pregunta en Twitter. ¿Usted está de acuerdo en que sus hijos que están ya en el liceo o en la primaria no lleven el teléfono celular a clase? Sea, digamos, decomisado, si lo lleva, lo decomisen hasta la hora de salida y que no tengan acceso al teléfono celular durante las horas de clase. ¿Qué opina usted? Puede participar. ¿La regulación del uso del teléfono en el entorno escolar es positivo o negativo? Bueno, he invitado a Carlos Vicuña, psicólogo clínico de la UCB, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y a Ricardo Montiel, pediatra y médico de adolescentes, para hablar sobre este tema polémico. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenida. Buen día. Bueno, a ver, comienzo, Carlos, contigo porque es el tema que habíamos justamente dejado en el aire la vez pasada, pero hay varias posturas con respecto a este tema, ¿no? Hablemos de si es positivo o negativo. Si en este mundo donde, bueno, la tecnología es la forma donde muchos se interrelacionan, y sobre todo los adolescentes, es positivo que en el horario, yo no hablo de horario escolar, hablando de clase en específico, sino hablo de en el momento que tú entras al colegio, este dispositivo no esté presente en toda la jornada escolar. Buenos días, agradeciendo de nuevo la invitación. Utilizaste una palabra bien interesante, ¿no? Uh-huh. Pensando en el escenario de las instituciones educativas, y es el término regulación. Uh-huh. Desde la experiencia, porque también trabajo en colegio y trabajo con adolescentes, creo que sí es importante la presencia de la regulación. ¿Por qué? Primero, estamos en la época de la tecnología, desde hace tiempo. Los jóvenes se vinculan con esta, pero un poco lo que yo comentaba en la oportunidad anterior implica una educación. Es decir, si un padre le asigna un dispositivo a un niño o a un adolescente, consciente o inconscientemente está considerando que ese chico está listo para ser un usuario responsable. Por otra parte, el llevar el teléfono al colegio, yo creo que debe regularse en el sentido de ¿para qué le sirve? No ¿por qué? ¿Para qué me sirve tener el teléfono en el colegio? Uh-huh. Cuando se supone que tienes una agenda de trabajo y cuando no estás en agenda de trabajo estás socializando. Uh-huh. ¿Okay? El problema es que ahorita socializan a través del teléfono. A través del teléfono. Si me dijeran que es que el dispositivo va a ser necesario para una actividad específica, Uh-huh, lo cual también es discutible, porque hay colegios que tienen recursos como pantallas interactivas ahora, ¿no? Y ahora con todo esto de la robótica. Entonces, y la experiencia me dice que cuando el chico y los padres funcionan desde esta perspectiva, el teléfono pasa todo el día en el morral. Y cuando yo trato de explorar el porqué, y entonces, por eso que hablo de la educación, me encuentro, es para que mi mamá me llame, o cuando converso con los padres, pero ¿para qué lo va a llamar? Si usted tiene una emergencia, pues usted se comunica con el colegio, uh-huh, o se acerca, ¿no? Entonces siempre hay como una suerte de argumento, justificación por el uso del celular. En el colegio donde yo trabajo, yo les digo, no les hace falta, porque es fácil comunicarse, están los grupos de padres, a la hora de retirarlo está todo el personal que va anunciando. Entonces, hay padres que me dicen, no, pero es para, como hacen la cola para llegar al colegio, es para irle avisando, uno tiene que avisarle. ¿Ok? uh-huh. Y lo que tú dices, el comunicarse a través del celular. Ustedes no socializan. Hubo una experiencia que yo tuve el año pasado, me piden para lo que se llamaba antes guiatura, con jóvenes de 5º año, ¿no? Que querían trabajar las emociones. Entonces yo dándole vuelta a la cabeza, yo digo, vamos a hablar del abrazo, ¿no? Pero no del abrazo como convencionalmente se entiende, el abrazo físico, ¿no? Sino el abrazo de palabra. Y yo les dije, como estaban con el tema de los celulares y había toda una controversia en ese sentido, yo le pedí a los profesores guías que permitieran que ese día la tarea era que todos los jóvenes llevaran su celular y por favor con suficiente dato. Bueno, se me quedan viendo así como muy sorprendidos, ¿no? Y para ser concreto, la actividad consistía, yo le dije, el que quiera voluntariamente se paró al lado mío y yo le dije, marca el número de teléfono de tu papá o de tu mamá, el que tú quieras, Uh-huh, y pones el altavoz. Y tú lo vas a saludar y tú le vas a decir, tú le vas a dar un abrazo de palabra, y yo les expliqué lo que era un abrazo de palabra. Y entonces, bueno, un chico se alentó y lo hizo,
Y fue genial y fue bien interesante y movilizadora la experiencia porque cuando él marca el teléfono del padre y el padre atiende, todo el mundo en silencio. Y la primera reacción del padre cuando el chico lo llama es, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿O estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Él le dice en el colegio, ¿te jubilaste? Y entonces, y no lo dejaba, ¿no? No lo dejaba, entonces hasta que el muchacho se molesta un poco y le dice, ¿me quieres dejar hablar, por favor? Entonces el señor se queda callado. Entonces le dice, yo te estoy llamando porque yo te quiero dar un abrazo de palabra. Y el señor le dice, ¿qué es eso? Entonces le dice, y el muchacho empieza a decirle, yo sé que últimamente hemos tenido diferencias y tu tiempo de trabajo, no tenemos tiempo de conversar, por ahí se va, ¿no? Sin embargo, tengo que agradecerte que me diste la vida, papá, y empieza a decirle cosas agradables, que es el sentido del abrazo de palabra. Miren, la respuesta de ese señor que se escuchaba en el teléfono era de puro llanto. Sí. Sí. Puro llanto. Eso, por supuesto, generó toda una respuesta emocional en el grupo, ¿no? Claro. Y hubo varias experiencias similares y después lo analizamos, ¿no? Y jóvenes me decían, es que no tengo el tiempo para hablar con mi papá ni para que él me diga, te amo, cómo te fue en el día. Yo no le pregunto a mi papá cómo estuvo tu día, si estás preocupado. O sea, lo que tú comentabas, pues no hay una comunicación. Todos con el dedito, el móvil, Sí, etcétera. sí, tal cual. Bueno, ¿qué opina Ricardo? ¿Debe o no prohibirse el uso del teléfono en la jornada escolar? A mí me dijeron que esto era una especie de debate tipo Moon. Sí. Y Ajá. que yo tenía que llevarle la parte positiva. Ajá. Y tengo como toda la madrugada pensando en algo positivo que decir, sí, en los colegios debe haber. No, y no se me ocurre nada, pero ya va. No puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Evidentemente, incluso ya eso se aplica en muchas partes del mundo. En Surcorea, los colegios, tú vas con todas las tabletas y no sé qué, y eso tiene un locker que tú apenas entras al colegio lo guardas y te lo llevas cuando vas para tu casa. Ok, no de ninguna manera entra en el salón de clases por todo lo que eso significa desde el punto de vista de interrupción de clases, etcétera, etcétera. El que pudieras utilizarlo desde el punto de vista de facilitación de búsqueda de información en un momento determinado, que no está programada, en otras palabras, para copiarte o para buscar información. Eso es como que perfectamente establecido y no creo que no puedo decir nada al respecto como para decir, oye, pero si pudiéramos tenerlo para, y de repente digo, puede ser, y estoy inventando. Sí. Yo tengo los adolescentes, la última vez que revisé, aparentemente me contaron que en los colegios pasa una cosa que le llaman bullying, acoso. Entonces de repente, y mi colegio no tiene la capacidad de control 24/7 o el tiempo que está allí, porque o las cámaras no funcionan, el CCTV no está funcionando bien, y de repente yo utilizo mi celular para exponer cualquier situación de este estilo. Y ok, estoy hablando por los pelos, ok, me pido disculpas porque de verdad que no se me ocurre mucho. Y entonces yo puedo grabar una situación que evidentemente pudiera ser hasta sustituida por inteligencia artificial, pero por lo menos algo que pudiera funcionar para justificar. Yo soy el adolescente que quiere justificar que vengan a bailar en mi pueblo de Footloose porque lo eliminaron porque se murieron unos chamos pasando el puente hace unos años y no se puede bailar en el pueblo. Entonces, bueno, pero es que de repente esa pudiera ser una opción. Y lamentablemente no la puedo justificar porque yo tendría que tener en mi colegio un sistema de manejo de situaciones de acoso. Es decir, tú estás en contra absolutamente. Yo no tengo nada bueno que decir. Que pero de todos modos estoy tratando de darle la vuelta, pero fíjate. Porque yo quiero centrar esto. Ajá. Yo creo que todos estamos de acuerdo Sí. con que dentro de la clase no se utilice el teléfono Es o a menos absurdo. que se utilice como herramienta. Pero yo creo que aquí el punto es los recreos. Es decir, creo que parte de las posturas encontradas es, bueno, ¿qué pasa en el recreo? ¿Por qué en el recreo piensa el adolescente o puede pensar algún padre? Bueno, porque el muchacho no puede tener acceso a su teléfono. Entonces creo que por eso yo hablaba de jornada escolar. Ok, ¿sí? ok. Entonces, ¿qué está pasando en los recreos, Fíjate, por ejemplo? Esa es la otra parte que yo pudiera pensar que de alguna manera, la parte tratando de ver cómo le veo el aspecto positivo a irte al infierno, pues resulta que de repente no todo el mundo tiene la capacidad de habilidades sociales que le permitan interactuar con su grupo de panas que lo acepta en las el horas colegio. no escolares directamente o en las horas académicas. Entonces puede ser que el teléfono pueda ser una forma interesante, no de tiktokear todo el día, pero sí incluso de leer.
Entonces de repente puede ser el teléfono, pero puede ser mi tablet o puedo hacer tarea. Como te dije, me cuesta un poco justificarlo, pero esa pudiera ser la única cosa que yo de alguna manera pudiera decir que sí, mi teléfono en el momento que pasa el umbral del edificio del colegio ya queda automáticamente desligado del adolescente, pero de repente una vez que yo fuera en un momento de recreación lo puedo permitir. Y todavía lo cuestiono enormemente. Estoy hablando de adolescentes muy especiales, tipo Sheldon, o sea, Sheldon Cooper, que me gusta leer y entonces yo no hablo con mis amigos, sino que estoy leyendo y soy un estudiante extremadamente aventajado y quiero adelantar todo lo que yo pueda. Pues mira, yo no tengo problema con ese chamo, pero al mismo tiempo, si tengo que hablar con el doctor Montiel, yo quisiera que tú socializaras. Y si no tienes la herramienta, déjame ver cómo te ayudo. No voy a reforzarlo a través del teléfono para que te aísles más todavía. Me imagino que tú piensas igual. Sí, a ver, Carlos, en tu caso no es una prohibición absoluta. No. Hablas de regulación. Sí. ¿Por qué no prohibición absoluta en la jornada escolar? Porque lo que tú lo dijiste también hace rato, el teléfono debemos comenzar a reconceptualizarlo como un recurso. Sí. Como un recurso. Cuando hay una fuerte dependencia, y no solamente en niños y adolescentes, sino en adultos, respecto al uso del celular, sin el celular no soy nada, eso se llama nomofobia, y ya eso es una alteración, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque cuando un chico es particularmente dependiente o un usuario excesivamente frecuente del teléfono, hay que revisar el sistema de comunicación emocional que tenga él, hay que revisar el entorno, porque son a veces medidas de escape. Con el celular yo pues fantaseo y me monto todo un mundo en base a los estereotipos que promueven las redes. Es decir, yo hablaba hace rato de la educación, decirle a un chico cuando tú vas a consultar, porque lo vas a utilizar como un recurso, tienes que verificar que la fuente sea fidedigna porque hay demasiada información. Cuando hablábamos del recreo, si se permite dentro de esa regulación el uso del celular, a mí me preocupa porque es que el recreo forma parte de la formación y de la educación, más allá de que exista o no el celular, ¿verdad? Sí. Y Bueno, si el yo, hablar, el abrazarse, el verse, correcto, y los equipos docentes y especialistas que estamos en el colegio debemos entender que el recreo no es también el recreo de nosotros, ¿ok? No. Tenemos que estar siendo Vigilantes. acompañantes. Si yo como psicólogo voy viendo que hay un chico, como decía Ricardo, que poco interacciona, yo debo estar alerta como psicólogo, como el docente, ¿no? Es ver cómo funciona la biblioteca de la institución como ente que promueve lectura. O sea, generalmente los recreos son, ¿qué? 30 minutos. En bachillerato a veces son varios recesos cortos. Entonces, ¿qué podemos proponer o de qué podemos hablar? Y si la clase es interesante, que es el otro elemento importante, no es una clase centrada en dar objetivos, sino en discusión. Yo he visto, no es la tendencia mayoritaria, ojalá lo fuese, de que los chicos en recreo salen hablando y discutiendo, la clase se va para el patio y siguen discutiendo y se mantiene eso, ¿no? Entonces, yo creo que me gusta lo de regulación cuando lo dijiste, porque me preocupa el que esto se maneje como la guerra del contra y a favor de él. Y nos estamos centrando en eso y estamos dejando afuera muchos elementos que tienen mucha vinculación con todo esto, ¿no? Porque en mi época, que no habían celulares, el tema era los candaditos en los discos de los teléfonos, porque las cuentas subían. Sí. Y uno se las ingeniaba para hacer trampas y igualito llamaba. O sea, es un tiempo, es un ciclo, ¿no? Es un tiempo de cultura que hay que trabajar. Pero fíjate qué interesante, Sí. porque lo que tenemos que tomar en cuenta es cuáles son las limitaciones que ofrece el medio ambiente escolar y que de alguna manera han sido suplidas de forma orgánica, espontánea, natural, por el uso de los celulares por los centennials. Entonces, como te digo, me están bulleando, los grabo. No puedo hablar con nadie, veo TikTok o leo un libro. De repente, en mi tiempo libre soy influencer. Y Sí. entonces una de las formas yo de ganar vistas y deditos para arriba es justamente Sí. hacerlo durante Te voy a el horario interrumpir, voy a escolar. hacer un inciso. O estás en un colegio, bueno, con ciertos valores conservadores,
Y bueno, entonces hacen TikTok bailando Por reggaetón supuesto. dentro de la institución. Entonces, bueno, ya va O para grabar un baile, o para... Eso. Incluso lo que acaba de decir, de repente hay una clase muy interesante que a mí me encantaría, de alguna manera, exponerla y exponer a Sí, otros. compartirla. Y no solamente para grabarla y verla en mi casa, sino de repente ponerla, oye, mi profesor es fantástico, quiero que todo el mundo sepa que mi profesor es buenísimo y quiero que todo el mundo lo vea. Y lo pongo, o sea, le pido permiso teóricamente, pero otra vez, si yo tengo un sistema que tiene todas esas opciones, el celular es completamente innecesario. Para no ponerlo, para no ponerlo tan diabólicamente malo, pero entiendo que el adolescente de hoy, que es tan, esa sabiduría natural y su imaginación fuera de límites y pensar fuera de la caja le permite inventar cosas. Yo puedo entender porque me ha pasado en consulta que de repente, oye, mira, yo lo uso para esto y para esto lo otro. Y yo, perfecto, lo entiendo. Pero si mi colegio tuviera, otra vez, un sistema que me permitiera a mí grabar, como hay colegios que tienen una cabina como esta, con no solamente cámaras y no sé qué, para yo que haga parte de un programa y Sí. tengo y entonces estimulo a los influencers de mi colegio para que de repente sean quienes estén anunciando la llegada o la salida o un evento a través del sistema que le permite el colegio tener, y es otra forma de comunicarme e incluso de desarrollar, ¿por qué no?, una carrera para mí. No tengo que hacerlo yo individualmente con mi celular, que es lo que te permite el celular. Pero el celular te da un poder muy grande, pero como dice el tío Ben al hombre araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad, y si no lo sabes manejar, te vas a enredar. El punto también es, bueno, si tú lo prohíbes, entonces, bueno, genera como la curiosidad, las ganas de ver cómo haces tú. Hablo ojo, importante porque aquí no lo extrapolamos a otros niveles, sino a nivel, digamos, escolar. Bueno, que tú quieras de alguna manera buscar la forma De darle la vuelta. de darle la vuelta y tener el celular. Entonces, bueno, o lo prohibimos, o cómo buscamos el punto medio. Lo negociamos. Ajá, lo Y ahí negociamos. está la palabra Me gusta clave. la palabra. O sea, yo voy a utilizar dos palabras. Una, que es la regulación, y la otra es la negociación. Es una regulación negociada. Y entonces hacemos un debate en el colegio, ¿por qué no? ¿Cuáles son las circunstancias específicas donde tú consideras como adolescente, como centennial, que es indispensable que tú tengas el teléfono? Para llamar a mi mamá, no, mira, aquí hay una forma de hacerlo, tu mamá, entonces esa no va a servir. Ok, para grabar que me están bulleando, bueno, tienes razón, pero vamos a intensificar la vigilancia y un sistema de reporte anónimo de que está pasando algo, un buzón de buleo, perfecto, esa no te va a servir. Bueno, pero es que nosotros tenemos un grupo de baile que queremos mostrar y solamente lo hacemos así. Bueno, pero tenemos nosotros una cabina que lo puedes hacer con unas cámaras. Y vamos viendo que de alguna manera... ¿Cómo relacionarse con la tecnología más además allá? que obligo a mi adolescente a ser colectiva. creativo. Otra vez, lo pongo a funcionar en el cerebro hasta que diga, oye, mira, tienes razón, de repente no lo necesitamos. ¿Ok? Y perfecto, vamos a diseñar unos casilleros como tienen los surcoreanos, y entonces ahí lo dejamos y me lo llevo para mi casa después. No hay problema, porque en mi casa evidentemente no todos tienen computadora, y de repente mi teléfono es una computadora y me sirve para muchas cosas, y eso lo puedo entender. Bueno, y también la presión social de quienes no tienen porque el padre considera que el niño no está, y frente a los que tienen porque hay distintas necesidades. Hay padres que necesitan el teléfono para conectarse con su hijo, bueno, porque no tienen quizás tanta vigilancia, no ven en el celular, digamos, un enemigo, sino lo ven como un aliado. Entonces Pero, también empieza la presión social del que no tiene, pero te das ¿no? cuenta que, fíjate, es una excusa Sí. para, puede ser otra vez, una Sí. justificación, para llamarlo de otra manera, para yo no involucrarme y para que no reciba el abrazo virtual que me Sí. está tratando de hacer Sí. el profesor. O sea, me encanta la idea. No, pero entonces que yo no tengo tiempo. No, ¿sabes qué? Amigo mío, es que mamá, vas a tener que buscar la oportunidad de hacerlo porque resulta que a tu hijo le hace falta. Sí, A los dos les hace falta. Y el celular sin querer los está aislando. A ver, Miren, Carlos. en todo caso, estoy de acuerdo con lo que estamos conversando. En todo caso, sin embargo, lo que hay que entender es lo siguiente. No se trata de buscar, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, causa y efecto a propósito de la presencia, uso o no del celular en niños y adolescentes, que es importante. Si seguimos por esa línea, esto va a ser una diatriba
forever. Sí, sí. No, pero estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, Hay puntos en común. Claro. ¿No? Uno es prohibitivo, el otro es correcto. prohibitivo negociador, Ajá. el otro es regulador. Lo otro Sí. es, como también comentaba Ricardo, hay instituciones de instituciones con diferentes alternativas en cuanto a estructuras y recursos, ¿no? Y si lo que estamos planteando es que el celular sea o asuma su condición de recurso y no de bastón dependiente para los muchachos, tenemos que centrarnos en que en la escuela tiene que pasar cosas interesantes. ¿Ok? Si en una escuela no están pasando suficientemente cosas interesantes, es un espacio, un caldo de cultivo para que siga ocurriendo el tema del uso excesivo de los dispositivos, O cualquier porque cosa. no hay nada que hacer. ¿Ok? Sí. Más allá de que la escuela tenga un recurso, una cabina o lo que fuese, ¿no? Entonces, y cuando digo esto no es pensando que la responsabilidad está en la escuela. Voy al otro escenario. Si, al menos solamente, si en el hogar, en el entorno familiar, no está pasando nada interesante, y cuando decimos interesante es que haya una comunicación efectiva, un respeto a las emociones, no la familia perfecta, la familia feliz. Una familia en donde las diferencias se puedan conversar, donde haya un respeto, donde el joven no se va al gimnasio desde las 6 de la tarde hasta las 9 y el papá orgulloso dice que bueno, el chamo está haciendo ejercicio y lo que no percibe es que el chamo está huyendo de la casa. ¿Ok? Es un síntoma. Y estar bien montado por allá. Entonces, cuando no ocurren cosas interesantes en casa en términos de la práctica social de valores y de la educación emocional, eso es terreno cautivo para que ocurra también en casa el que el muchacho esté todo el día en el cuarto con el celular en la mano y no se integra a las actividades regulares de la casa. Es decir, ¿qué está pasando de interesante que pueda, y me permiten el término, aunque no es la idea, lo pongo entre comillas, ser un competidor eficiente de esto de la tecnología para que la tecnología no arrope al ser humano? O para que Todo la lo usas contrario. también. Para que Sí, no para dejemos la de uses. ser humanos, Sí, sí. para que no dejemos de conversar, para que no dejemos de mirarnos a los ojos, ¿entienden? Claro. Entonces, porque si no, y se lo seguimos asignando es que es adolescente, ¿entiendes? Es que es adolescente, no es un asunto de la adolescencia solamente, es un asunto del ser humano y del cómo perseguimos estereotipos y modelos a través de las redes, porque es un recurso muy poderoso. No Sí. estamos hablando de Bueno, cualquier cosa. hay muchos adolescentes que no saben expresarse en palabras, sino a través del emoji Es y sus correcto. emociones a otra persona, ¿no? Es decir, Que eso es muy bueno duro. para es muy bueno Ricardo para la materia decía- castellano. Ricardo Sí. decía algo muy O sea, interesante. Si percibimos que en el colegio hay un chico que poco interacciona, él ponía como referencia a un Sheldon, pero si es un chamo que está dentro de la diversidad y es un Sí, chamo sí. que está dentro del espectro, debemos entender que la persona del espectro no socializa de manera natural, sino que la socialización implica un reto y un desafío porque tiene que aprenderlo a hacer. Y entonces, para él el recurso del celular Sí. es una manera de hacerlo. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que no puede ser blanco y negro. Es una cuestión que hay que trabajarlo porque tiene mucha complejidad y mucha subjetividad. Sí. Bueno, Pero- no, es un tema que hoy en día es un tema de conversación a propósito del inicio de clase, Sí. que se está conversando Es que eso es lo que en te las iba a decir. directivas de varios colegios, Sí. ¿no? ¿Qué Hay hacer? y fíjate, y parece mentira que quienes están poniendo esto en el tapete no son los papás, no son las mamás, son los propios chamos. Son los adolescentes que están buscando qué alternativas a través de del uso quizás excesivo o necesario del celular, depende de cómo lo quieras ver, le están pidiendo, están tratando de negociar qué alternativas puede ofrecer el colegio en Claro. vez de. Sí. ¿Ok? ¿Qué me vas a ofrecer tú para yo justificar esto? Y empezamos un debate que sea lo más nutritivo para ambas partes, Así porque es. puede ser perfectamente, mira, no podemos darte esto, entonces puedes utilizar en tales circunstancias el celular, Claro. siempre y cuando haya cierto nivel de supervisión, un horario para utilizarlo, como lo debería haber en la casa. El colegio debe funcionar igual y utilizar la tecnología, porque le voy a tener miedo a la inteligencia artificial. Al contrario, si yo soy el que domina, me voy a favorecer de algo tan fabuloso como puede ser esto. Claro. Sí, no, o por ejemplo hay materias que tú puedes incorporar tecnología. Por Bueno, supuesto. si hay una materia de arte y patrimonio, por ejemplo, arte o diseño, bueno, incorpora Canvas, que es algo que utiliza, por ejemplo, mucho de los niños. Bueno, de repente das tu contenido, pero además incorporas esta tecnología, o sea, ¿por qué no, no? Entonces, bueno, lo que dice Carlos, blanco y negro, entiendo que tú estás en negro. No, a mí me obligaron. Yo no quería, yo estoy en contra. Bueno, está bien. Eso fue lo que me dijo tu productor. Bueno, dejo este tema de alguna manera
manera, vamos a dejarlo abierto, pero sí sé que es un tema que se está debatiendo ahorita. Sí. ¿Qué hacer? Dejar que los niños lleven el celular a la jornada escolar. Bueno, lo pueden llevar, pero se le entrega a la salida. Negociamos, incorporamos la tecnología. Bueno, pensar también un aula o un centro educativo sin tecnología. Yo creo que no es sano, tampoco es absurdo, porque es aislar a los niños de una realidad que es la manera como ellos socializan hoy en día. Pero bueno, ¿cómo los enseñamos a socializar de otra manera? Porque pensamos en los problemas, Sí. lo que creemos que Sí, son no. problemas y no en soluciones. Así es. Entonces, los factores de protección, que los hay, versus los factores de riesgo, que son muchos, lamentablemente. Bueno, hay otro tema, ya voy a cerrar, el tema de los audífonos. ¿Deben o no llevar audífonos? Por ejemplo, yo en mi casa, yo le digo a mis hijos, audífonos no, pero yo necesito escuchar qué es lo que están ustedes viendo de contenido. Entonces también viene ese debate, ¿pueden llevar o no audífonos al colegio? Es decir, Claro. es todo, porque entonces no puedes escuchar, entonces ahorita se aísla, la gente no habla, complicado, ese para otra mesa. Está bien. Los Pero déjame que audífonos. yo venga, 8 de la que no se te mañana. Ha sido un gusto, Carlos y Ricardo. Carlos Vicuña, psicólogo clínico de la UCB, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y Ricardo Montiel, pediatra y médico de adolescentes. Han sido mis invitados a esta hora, a esta mesa tan interesante. Bueno, me encantaría saber su opinión. Puede hacerlo a través de mi cuenta en Instagram, @ShirleyBarnaghi. 8:01 hacemos una pausa, ya volvemos. La fusión con sonido